Hola, buenos días con todos. Espero estén muy bien y estén teniendo un muy buen día. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. En este webinar vamos a abarcar, como ven en pantalla, los retos de las compañías para poder adaptar y actualizar los modelos de prevención en base a los cambios de la Ley 20393. Adelante. El contenido de esta hora estará enfocado en comentar sobre los principales cambios propuestos a la Ley 20393. Acto seguido, se comentará sobre la experiencia española. Luego tendremos un panel muy interesante y las reflexiones finales. En suma, una hora con información muy valiosa para compartir con todos ustedes. Adelante. Como parte de la introducción, siguiente, por favor, mencionarles que yo seré la moderadora del evento. Mi nombre es Cecilia Menzi, soy socia de la práctica forense e integridad de EY Perú. Y como expositores principales tendremos a Jorge Bío, socio principal de la práctica forense y de integridad de EY Chile, y a Juan Carlos Garrido, socio de la misma práctica en España. Jorge nos ayudará a hablar sobre la norma y los cambios propuestos, y Juan Carlos sobre su experiencia en España, con una norma que tiene muchísimas similitudes con la que está siendo planteada en Chile. Siguiente. En el panel tendremos a Rafael Guamán, socio líder del área forense e integridad de EY para todo el TAM, José Figueira, quien es brasilero y ahora es socio principal del área en EY México, y Pedro Yuch, socio líder de la práctica chilena de EY Law. Ellos conversarán en un momento sobre los retos a los que se enfrentan las empresas y las organizaciones para la actualización de los modelos de prevención. Pero antes de darle el paso a Jorge, quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión. Estuve recordando lo que me comentó un profesor sobre cómo los tiempos cambian y las sociedades evolucionan. Recordarán probablemente la película Pandillas de Nueva York, que refleja cómo era la sociedad de los Estados Unidos entre los años 1875 y 1900, periodo posterior a la Guerra de Secesión y a la Reconstrucción, donde el día a día, y lo que era totalmente aceptado, era el conseguir las cosas con violencia, robo, corrupción y favores políticos. Esa era la normalidad, ya que así se comportaban para subsistir en ese entorno tan complejo. Pero hemos ido evolucionando. Esos comportamientos ya no son aceptados. Y como parte de esta evolución, cada país ha ido emitiendo normas para ir poniendo sobre la mesa los temas de corrupción y otros delitos, estableciendo sanciones para personas naturales y jurídicas. Las empresas deben ver esto como una oportunidad para el cambio, para moverse proactivamente en el camino de la integridad, para tener en cuenta siempre los beneficios de tener un modelo de prevención, que es agregar valor y proteger la reputación, que finalmente es el activo más valioso de toda empresa. Con esto le doy el pase a Jorge Bío, socio principal de la práctica forense y integridad de EY Chile. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días a todos. La verdad que es un privilegio estar con una audiencia tan completa. Agradecerles a mis colegas que van a participar en este webcast y quizás partir con una pequeña reflexión, también colgándome de lo que mencionaba Cecilia. La verdad que las conductas poco éticas es un riesgo gestionable y eso es lo fundamental. Ahora, lo primero que uno debe hacer para poder gestionar estos riesgos, básicamente es vencer los mitos. Y por eso, ¿qué mejor que para vencer estos mitos, mostrar un poquito una mirada inicial desde los datos? No sé si podemos avanzar a la siguiente lámina. Perfecto. Un poquito de contexto, y solo para ponernos en situación, comentar muy brevemente los resultados de nuestro estudio global de integridad 2022. Este es un estudio que EY realiza cada 2 años. En su versión 2022 incluyó la información de más de 4.700 ejecutivos, directores y gerencias clave de distintas industrias a nivel global. 100 corresponden a entrevistas en Chile, en nuestro país, y solamente destacar algunos principales resultados que nos parecieron relevantes para el tema de conversación de esta mañana. El primero, como ustedes pueden ver, básicamente es que el 80% o más del 80% de los encuestados dice que es un desafío mantener los estándares de integridad
cuando suceden cambios rápidos o las condiciones de mercado se ponen difíciles. El segundo punto, y más bien relacionado con las inconductas, es que el 57% de la gente entrevistada en este estudio cree que gerentes sacrificarían la integridad por ganancias financieras en el corto plazo. Siguiendo la lógica de las inconductas o conductas poco éticas, el 12% de los encuestados estaría disponible para ignorar la conducta poco ética de terceros para impulsar su carrera o remuneración. Y quizá algo bien relevante, que está en los círculos más abajo, es que el 41% de los encuestados en Chile considera que el comportamiento poco ético o no ético en cargos ejecutivos o de alto rendimiento es más bien tolerado. Como ustedes pueden ver, ahí estamos mostrando la diferencia entre el corte 2020 y el corte 2022, donde hay un alto porcentaje de crecimiento. No sé si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Solamente, y a título de contexto introductorio, estas últimas semanas han sido semanas de bastante visibilidad del proyecto de ley que modifica la ley 20.393, denominado de delitos económicos. Para nadie es un misterio que ha gatillado bastante debate en la última semana, pero la verdad sea dicha, este proyecto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que, como ustedes pueden ver, arranca por ahí el 2020 en el Congreso, después de más de 3 años de tramitación del Congreso. En junio, el 20 de junio, se despacha para su promulgación, y como sabemos, es un proyecto que modifica la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas y amplía significativamente el catálogo de delitos por los cuales responde penalmente la persona jurídica, así como también aumenta estándares de control y endurece sanciones. En las siguientes láminas vamos a hacer un recap, un repaso bastante rápido sobre estos puntos. Quizá solamente mencionar que, como ustedes pueden ver, la ley 20.393 en su origen fue un requerimiento de la OCDE, por ahí por el año 2009, en noviembre, me parece recordar, se publicó esta ley. Antes de esto, por las personas jurídicas normalmente se respondían las personas naturales que habían participado en el acto, ¿sí? Esta ley viene a cambiar este paradigma y generó bastante repercusiones a nivel de gobierno corporativo, dado que desde esa fecha en adelante las personas jurídicas, como ustedes saben, se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, por sus representantes legales, controladores, ejecutivos principales, siempre que en estos casos la comisión del delito fuera la consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión. Es lo que normalmente en doctrina se señala como la responsabilidad penal por defecto en la organización. Y como pueden ver, en la normativa que estamos analizando, esta ley de delitos económicos que modifica la ley de responsabilidad penal de la empresa, se establece y se amplía el catálogo de delitos que generan responsabilidad penal de las personas jurídicas a más de 200 conductas, entre ellas delitos medioambientales, delitos de corrupción, delitos tributarios, delitos concursales, fraude, delitos contra la libre competencia, delitos asociados a secretos comerciales, ley de mercado de valores, delito contra la propiedad industrial e intelectual, entre otros. Ahora bien, en la lógica de qué es lo que está cambiando con esta nueva regulación, también se amplía el catálogo de personas jurídicas, que pueden incurrir en responsabilidad penal. Como ustedes pueden ver, se señalan las personas jurídicas de derecho privado, con fines de lucro, sociedades civiles y comerciales, sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones, empresas públicas creadas por ley, empresas, sociedades y universidades del Estado, partidos políticos y personas jurídicas religiosas de derecho público. Si podemos ir a la siguiente. Perfecto. Básicamente, y entrando un poquito en materia y haciendo quizás un doble clic,
¿Qué es lo nuevo de esta ley? Básicamente esta ley crea 4 categorías para clasificar o definir los delitos económicos. La primera categoría considera delitos que la ley otorga expresamente esta calificación de delito económico, como aquellos contra el mercado de valor, delitos bancarios, entre otros. La segunda categoría incorpora o incluye delitos con un contenido más bien patrimonial, delitos ambientales, manejo de precios, tributarios, etc. La tercera categoría considera, entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, fraude al fisco, cohecho, soborno, etc. Y por último, la categoría cuarta establece o recupera o incluye los delitos de receptación y lavado de activos cuando el delito base sea alguno de los que están en la categoría 1, 2 o 3, básicamente. A nivel de pena, las penas hoy día que contempla esta nueva regulación son penas bastante más fuertes que las que habían anteriormente. La primera de ellas es el comiso, básicamente el comiso del producto del delito y de los dineros o valores provenientes de él. También establece esta normativa la posibilidad del comiso sin condena previa. Por otro lado está la extinción de la personalidad jurídica en casos de crímenes y concurriendo además un agravante, la inhabilitación para contratar con el Estado en mismas condiciones con el caso de crímenes y concurriendo la reiteración, la pérdida de beneficios fiscales y la prohibición eventualmente de recibirlo, la supervisión de la persona jurídica. Esta es una situación nueva que no existía en nuestra regulación, que básicamente incorpora por inexistencia o insuficiencia de un modelo de prevención, con una supervisión de 6 meses a 2 años. Y la sexta, no menor, son las multas, donde hay un cambio en la aplicación de las multas, se crea la figura de los días multa, y básicamente para los efectos de las personas jurídicas, la multa puede ser de 5 UTM día multa hasta 5.000 UTM día multa, y la pena mínima para una empresa condenada por este tipo digamos, de delito pudiera ser de 2 días multa hasta 400 días multa. O sea, estamos hablando de multas eventualmente superiores a 12.600 millones de pesos. Podemos, me queda una parte en esta lámina. También considera algunas situaciones agravantes. En este caso, lo que habíamos comentado anteriormente, la agravante de reiteración, esto es que la persona jurídica hubiera sido condenada en los últimos 10 años. ¿Sí? Y por otro lado, el agravante es que la falta o inexistencia de un modelo de prevención que hubiera favorecido la conducta. ¿Sí? Ahora bien, en términos de supuestos de responsabilidad, si podemos avanzar a la siguiente, excelente. Básicamente, esta normativa establece algunos supuestos o presupuestos de responsabilidad penal para las empresas. Y más o menos lo que señala resumidamente la norma es que una persona jurídica será responsable penalmente por cualquiera de los delitos señalados de los números 1, 2, 3, 4 de la Ley de Delito Económico, estas 4 categorías que estábamos conversando en la lámina anterior, más el delito de financiamiento del terrorismo, delitos de la Ley de Control de Armas, delitos asociados a trata y explotación sexual y eventualmente también los delitos de hurto, robo o receptación de madera. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo esta empresa, esta persona jurídica va a ser responsable? Cuando este delito haya sido perpetrado en el marco de su actividad, haya sido perpetrado este delito por una persona natural que ocupe un cargo o una función o una posición, pero también o una persona que le preste servicio gestionando sus asuntos ante terceros con o sin representación. Y la tercera condición es que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuándo se entiende que esto es así? La verdad es que
la norma lo dice expresamente. Dice, se entenderá que un modelo de prevención de delito está efectivamente implementado cuando, dice textual, considere seria y razonablemente los siguientes aspectos que ustedes pueden ver a la derecha en la lámina. Lo primero, identificación de las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen un riesgo de esta conducta delictiva. Lo segundo, establecimientos de protocolo y procedimientos para prevenir, detectar las conductas delictivas. Lo tercero, asignación de uno o más responsables para la supervisión de la implementación del modelo de prevención. Y por último, lo que señala esta normativa bastante novedoso y muy en línea de las buenas prácticas, es la evaluación periódica del modelo de prevención por terceros independientes. Eliminó la figura o lo que entendíamos nosotros hasta ahora, que era la certificación, reemplazándola por una evaluación periódica de mejora continua de terceros independientes. Eso por mi lado, espero haberme circunscrito al tiempo. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Jorge. El tiempo está perfecto, te agradezco mucho. Ahora le damos el pase a Juan Carlos Garrido, socio del área de Forense e Integridad de EY España, para que nos comente un poquito los desafíos en la implementación desde la experiencia española. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Cecilia. Buenos días a todos. Un placer estar aquí para compartir experiencias y aprender también de lo que está pasando en Chile. Los desafíos en España, la verdad, cuando comentaba Jorge, la ley en España es muy similar. Si vamos a la siguiente diapositiva, el Código Penal español, que lleva aplicando a efectos de responsabilidad penal desde el año 2010, pues contempla aproximadamente 30 delitos de categoría, como decía antes Jorge, similar, temas medioambientales, temas sociales, temas de corrupción. Y también aplica a las compañías, tanto empresas privadas como empresas públicas. Para que el delito sea computable o que la compañía pueda ser imputada, tiene que ser cometido, similar en Chile, en la actividad de la compañía, que obtenga un beneficio y que no haya un control interno adecuado o que la compañía no haya puesto los controles adecuados. ¿Quiénes pueden cometer los delitos? La ley habla de los directivos o consejeros o cualquier persona que lo cometa que está bajo su responsabilidad, es decir, tanto empleados como proveedores. Es decir, si, por ejemplo, una empresa comete un delito de corrupción a través de un tercero, de un proveedor, también podría aplicársele la responsabilidad penal a la persona jurídica. Y un matiz importante también en la ley española es que cuando aplica la responsabilidad penal a una compañía, le puede aplicar a los consejeros de la misma. Es decir, el Código Penal español va buscando un culpable y ese culpable puede ser o la persona que ha cometido el delito saltándose todos los protocolos y el compliance de la empresa, o la empresa en sí misma porque ha permitido que eso ocurra y, por tanto, los administradores de la misma. Y es importante, esto causó mucho revuelo en España allá por 2010 y lo sigue causando ahora, porque cualquier administrador, cualquier consejero de la empresa puede ser imputado penalmente con causas. El derecho penal pues es complejo por cualquier delito que cometan sus empleados si la cultura no es la adecuada o el compliance no es lo adecuado. Pasamos a la siguiente diapositiva, en el que podemos ver dos temas importantes. Primero, las consecuencias. Lógicamente son las penas aplicables, que van desde multas económicas, como contaba antes Jorge, para el tema de Chile, intervención judicial, clausura de la compañía, pero también temas muy importantes como la inhabilitación para trabajar con el Estado o de obtener subvenciones públicas. Fijaros que en Europa ahora tenemos una partida muy importante, que son los fondos Next Generations para la recuperación de la economía post-COVID, donde se van a dar muchas subvenciones a las empresas y que me inhabilitaría ser recepcionario de esas ayudas si tengo algún tipo de multa penal. Por supuesto, tengo otras consecuencias que son daños reputacionales, etcétera, ¿vale? El Código Penal español lo que sí da también la ayuda a las empresas de estar exento de esta responsabilidad jurídica si eres capaz de demostrar una serie de cosas, que en el fondo es que tengas una cultura adecuada de integridad, pero que seas capaz de plasmarla. No vale con decir yo hago las cosas de manera adecuada, sino que tienes que ser capaz de demostrar eso, además ante un tribunal, ¿vale? Ante un juez,
Y los jueces no siempre están en el día a día de la actividad económica y no siempre entienden cómo funcionan las empresas. Lo que te pide el Código Penal es que tengas un modelo que se llama en España de prevención de delitos antes de que ocurra el delito, que tengas un órgano que tiene que depender del Consejo de Administración, que sea ese comité de cumplimiento, que supervise que ese modelo funciona, ¿vale? Y que está en actividad, por lo tanto no valen compliance cosméticos, sino simplemente de emisión de políticas, sino que hay que demostrar que está en funcionamiento. Que se ponga también de manifiesto que los autores del delito lo han hecho saltándose la normativa interna de la empresa, ¿vale? Y que lógicamente no ha habido una omisión o una falta de vigilancia por parte de los órganos de vigilancia de la empresa. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde esto pone un poco también en valor los retos que se está enfrentando el mundo del compliance en España desde el año 2010, entre generar esas estructuras de gobierno corporativo, de gobierno de compliance, hasta cómo lo monitorizo, qué tipo de información tiene que llegar al órgano de administración, cómo doy formación a los empleados, a mis terceros también, a los proveedores con los que trabajo. También ha empezado en España este año obligatorio la ley de canales de denuncias para proteger al denunciante, lo cual va a incrementar aún más las responsabilidades de la compañía para implementar una cultura adecuada en la organización, y cada vez más los responsables de cumplimiento van a tener temas de sostenibilidad en sus tareas. Bien. Es un camino continuo para ser capaces de demostrar que la empresa, no que tenga un manual de cumplimiento, sino que tenemos una forma adecuada de hacer las cosas, una forma ética e íntegra de hacer las cosas, pero que seamos capaces de demostrarlo ante un juez, ¿vale? En algún evento que hemos tenido en EY España con jueces, ellos lo que quieren ver, un poco lo que comentaba Jorge antes, que es también similar en la ley chilena, oye, que hay una evaluación de los riesgos, que tengo unas políticas que me gestionan esos riesgos y unos controles para los mismos. En España, lamentablemente, desde mi punto de vista, la evaluación del modelo no es obligatoria que sea externa, puede ser interna, ¿vale? Es decir, basta con que el Departamento de Auditoría Interna o el Departamento de Cumplimiento haga testeos para poder demostrar que funciona el modelo de cumplimiento. Pasamos a la siguiente diapositiva. Casos famosos en España de que esto realmente está en ejecución. En España la justicia no es muy rápida, que se diga, ¿vale? Entonces aún hay muchos de los casos que son antes de 2010 y aún no le aplica la responsabilidad penal, pero ya van saliendo casos poco a poco de después de 2010. Hay un caso muy famoso en España que se llama el caso Villarejo, que era un antiguo comisario de policía que tenía una empresa al cual muchas de las empresas del IBEX contrataron sus servicios pues para espiarse unas a otras o para ver los movimientos de unas y otras, ¿vale? En este movimiento, lógicamente, es un tema de corrupción porque estoy contratando a un empleado público a través de una empresa, pero de un empleado público. Ha habido mucha imputación de compañías jurídicas, de compañías, pero también ha habido las compañías Repsol, CaixaBank, han sido capaces de demostrar que tienen un sistema de cumplimiento adecuado, con lo cual que el órgano de administración y la compañía no han sido responsables penalmente, sino que el responsable penalmente ha sido la persona que contrató estos servicios, ¿vale? Y esto ha valido para poner un poco en los periódicos este tipo de cosas de imputación penal y cómo el buen hacer puede ayudar a las compañías a hacerlo, ¿vale? También un caso no tan importante, pero más mediático y sí que está llegando a todo el mundo, pasamos a la siguiente diapositiva, es el tema, pues el caso Negreira, que se llama este año en España, que es que se ha descubierto que el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, ha estado pagando durante 17 años una serie de cantidades al vicepresidente del Comité de los Árbitros de España. El tema está en investigación, no se sabe si ha sido un caso de corrupción o ha sido un caso que se decía que se pagaba a esta persona, pero realmente se lo llegaban otros directivos, pero el Barcelona está investigado por estos temas y podría ser responsable penalmente de estas multas y afrontar las consecuencias, con lo cual pone otra vez en el candelero todo lo que es tener unos sistemas de cumplimiento adecuados, ¿vale? Pasas a la siguiente diapositiva.
Y eso es un poco lo que queríamos comentar desde España, similar a Chile, ¿vale? Y ese reto de ser capaces de, aparte de tener esa cultura íntegra, ser capaz de demostrarla ante un tercero. Y con esto te paso la palabra, Cecilia. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge y Juan Carlos, por sus exposiciones. Es importante mencionar, olvidé decirlo al inicio, que pueden utilizar ustedes como participantes el botón de Q&A del Zoom para hacer cualquier pregunta y tendremos un espacio más adelante para contestarlos, ¿sí? Muchas gracias a todos de nuevo por su participación. Bueno, ahora sí, pasamos al panel de expertos que tenemos. Vamos a convocar a Rafael Guamán, José Figueiredo y Pedro Yush, y muchas gracias a ustedes por compartir este tiempo en este webinar. Quisiera empezar con Rafael. Quisiera preguntarte, Rafael, primero sobre tus apreciaciones, sobre lo que hemos venido escuchando de las exposiciones de Jorge y Juan Carlos, y luego te voy a hacer una pregunta puntual sobre algo que creo que es importante mencionar, que es la efectividad de los modelos. Pero te doy el paso. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Miren, quiero comenzar algunos comentarios y los voy a centrar en tres puntos específicamente, tres ideas. El tema de la modificación o actualización, el tema de la adaptación y el tema de ser dignos de confianza. Sobre el tema de la modificación o adaptación. Fíjense, quisiera que nos pongamos a pensar por un momento en el mundo del software, ¿no? Y cuando hablamos del mundo del software, hablamos de versiones. Del software versión 1, software versión 2, software versión 3. Y lo que buscan esas versiones es hacer frente a vacíos, a corregir algunas deficiencias o a generar nuevas funcionalidades. Si cambiamos de tema y nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el mundo del diseño, hablamos o podemos hablar de remodelaciones, ¿no? Tratamos de poner en vigencia algo que está fuera de lo que son los estándares o las tendencias, ¿no? En el diseño. Entonces, cuando comenzamos a hablar del tema de las modificaciones y la incorporación de nuevos aspectos en las normas, quizás, y no quiero alejarme del tema que puede ser polémico acerca de si esta nueva norma que está por ser promulgada se ajusta o no a derecho. Eso es algo que forma parte de otra discusión. Quiero centrarme específicamente en el aspecto puntual de que están habiendo cambios y finalmente tenemos que adecuarnos a ellos. Estos cambios ocurren y paso a la siguiente idea. Si hay una modificación y si hay cambios, ¿no? Está el concepto de la adaptación. Y Cecilia mencionó al inicio de la exposición la referencia a la sociedad de los Estados Unidos hacia finales de los años 1800, inicio de los 1900, y veíamos cómo había un caos en la sociedad y muchas conductas que hoy son cuestionadas eran aceptadas. Pero si reflexionamos un poco más hacia atrás, podemos también recordar que incluso habían personas que eran propietarios de otras personas, ¿no? Y podían hacer negocios. Y eso era no ilegal. ¿Qué cosa quiero centrarme acá? Es que el mundo va evolucionando y hay una dinámica. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Pensemos por un momento en cuál era el contexto cuando iniciamos nuestra primera empresa. ¿Cómo era el contexto, quizás, cuando entramos a nuestro primer trabajo, nuestra carrera ejecutiva? Y el tema claramente nos muestra que han habido cambios. Y lo que tenemos que hacer es, quizá, no quedarnos cuestionando o peleando con el tema, sino es ser capaces de rápidamente comenzar a tomar acción. Y desde el tomar acción, creo que pasa por, desde nuestro rol, nuestra función es comenzar a pensar, si soy un director de una compañía, ¿qué tengo que hacer? Frente a un hecho ya real. Hay un cambio, hay nuevos paradigmas. ¿Qué tengo que hacer? Preguntar, ¿cómo está la compañía? Preguntar a la gerencia, ¿cómo estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué brechas hay? ¿Y qué tenemos que hacer? Dar instrucciones claras a la gerencia de lo que debe ejecutar.
Si estamos en la gerencia, ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Cómo adapto la estrategia a los compromisos que la compañía tiene? Y cuando hablamos de compromiso, quizá quisiera ya ir cerrando la reflexión, paso al tercer punto: ser dignos de confianza. Ser dignos de confianza está asociado al valor de la palabra. El profesor Jensen de la Universidad de Harvard señala que una persona es completa cuando su palabra tiene valor y es íntegra cuando cumple sus compromisos. Salta a la corporación y dice: una corporación es íntegra a través de las decisiones y la conducta de las personas que la integran. Y la integridad corporativa se muestra en las organizaciones ante la ausencia de engaño, ausencia de ocultamiento, ausencia de violación intencional de acuerdos, ausencia de violación intencional o por negligencia grave de leyes y regulaciones. En fin, entonces, si hablamos de ser dignos de confianza, este concepto es algo que quizás, Cecilia, voy a ir desarrollando más adelante en alguna de tus preguntas, pero paro acá porque me dijiste que tenías algunas consultas. Sí, Rafael, muchas gracias, excelente. Es que justamente la pregunta venía asociada a que uno de los principales cambios justamente que trae este proyecto es la posibilidad de que estas personas jurídicas puedan ser eximidas de responsabilidad, pero se implementan efectivamente un modelo de prevención, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer que un modelo de prevención sea efectivo? O sea, ¿qué recomendaciones podrías darnos para desarrollar un modelo de prevención efectivo desde tu experiencia? Cecilia, fíjate, voy a abordar directamente la respuesta, pero luego quiero plantear un punto de vista, una perspectiva distinta, ¿correcto? A tu pregunta específica, okay, un modelo de cumplimiento, fíjense y grafiquen la idea de papel, el conjunto de políticas y procedimientos que tienen un modelo de papel versus un modelo efectivo. ¿Qué cosa es lo que van a buscar los operadores de justicia? Voy a tomar como ejemplo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha emitido guías. Ha emitido guías para sus fiscales, porque sus fiscales tienen que saber cómo evaluar si un sistema de cumplimiento está correctamente implementado y es efectivo. Ojo, no infalible, efectivo, ¿no? Entonces, este es el tema central. Si tenemos un modelo de cumplimiento muy bien diseñado, que cubre todos los ángulos que podemos ver desde el lado legal, ¿cómo bajamos esto a la operación, al mundo real, al día a día? Porque nuestros colaboradores permanentemente están tomando decisiones. Y el tema de cumplimiento y el tema de delitos es un tema de personas y cómo las personas toman decisiones bajo presión. En consecuencia, hay que ponerle mucha atención a la parte de la implementación operativamente, los procesos, los controles, el diseño, la prueba de los controles, la efectividad, cómo se investiga, se llega a la causa raíz, cómo se atienden las denuncias, realmente se hace una atención efectiva, cómo logramos el entrenamiento, la generación de conciencia de las personas. El tema es entrar en el detalle. Excelente, muchas gracias, Rafael. Voy a pasar con José. No sé si José estás por ahí, perfecto. José, considerando, bueno, tú eres brasilero, lo comenté, cuando eras parte de la práctica brasilera de EY en el área forense, sobre el escándalo Lavallato de Odebrecht, que tuvo repercusiones en distintas partes del mundo, pero definitivamente Latinoamérica fue la región más afectada, y siendo Brasil, de alguna manera, el país donde el caso tuvo mayor relevancia, ¿qué lecciones deben aprender, en tu experiencia, las empresas para prevenir que estas cosas sucedan, ¿no? Y estar involucradas? Muchas gracias, Cecilia. Un gusto saludar a todos. Creo que cuando pienso en términos de controles, no passado, o aspecto da repressão era predominante. Então, é dizer que se há fraude, havia a preocupação é que tenha uma sanção para reprimir esta conduta. Então, creio que hoje existe uma compreensão de que é necessário maior controle preventivo, detectivo, já que as companhias estão expostas a riscos de muito alto impacto, como risco reputacional. E isto é controle depois que fato ocorre, não necessariamente é suficiente para equacionar esse tema.
Hoy también, como platicamos, hay una percepción muy clara que las empresas están también expuestas a sanciones externas muy pesadas, muy relevantes, que son las leyes que endereçam o tema da responsabilidade por temas como de anticorrupção, temas de delitos econômicos que platicamos ahorita. Creio que, además desse cambio de enfoque, creio que há outras lições que são relevantes, tanto para as empresas, quanto para as pessoas, pelos empregados e provedores. Creio que tema que creio que Rafael platicou também é o tema de que as empresas devem investir em generar uma cultura de integridade em suas pessoas, em sua organização e seus provedores. Hoje provedor pode generar risco, generar problema muito grande para as empresas, para as organizações. Em particular, quando platico pouco de pessoas, é muito importante que as pessoas que dirigem, que manejam, que administram as empresas, entendam que elas são parte clave de programa de compliance, já que atuam também como fiscalizadores e manejam os controles da empresa. É muito importante que as empresas tenham controles adequados para seus riscos, para mitigar seus riscos, pero é também muito importante entender que os controles são manejados de alguma forma por pessoas. Então, creio que esta é uma lição muito importante, porque muitas das empresas que estiveram involucradas em temas de corrupção, muitos dos casos tinham controles, não? Tinham controles, eram empresas, algumas que estavam também listadas, não? Que em grandes países tinham controles, mas eram manejados por pessoas que não estavam com a cultura adequada de integridade. Então, creio que esta é uma outra lição que é muito importante. E, por fim, gostaria de trazer 2 outros pontos que penso. O enforcement, é importante que os países tenham leis para trazer a responsabilidade, tanto para pessoas quanto para as empresas. Então, trazer ambiente de enforcement. Creio que os países de Latinoamérica estão caminhando nesse sentido. Alguns países estão mais avançados, outros menos. E o último ponto que é importante recordar é que, em muitos dos casos, as empresas perderam sua posição no mercado justamente por temas de integridade, por temas de corrupção. Então, a questão reputacional cada vez mais de imagem é muito importante neste mercado que estamos vivendo hoje. Pero as empresas são formadas por pessoas, e se uma empresa perde sua posição no mercado, isso pode significar que as pessoas também podem perder sua condição de empregabilidade. Simplesmente porque, por exemplo, têm em seu currículo uma experiência de terem trabalhado em uma empresa que em algum momento se involucrou em temas de corrupção. Então, é importante que as pessoas também entendam que são afetadas diretamente por os temas de corrupção, aunque não necessariamente estiveram involucradas. Então, creio que estes são os principais temas que devemos pensar neste contexto. Ok, gracias, José, por tu participación. Ahora vamos a convocar a Pedro Yuch, que como dije es el socio líder de la práctica de EY Law. Pedro, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que va a afectar esta nueva ley un poco el gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Y sobre todo la responsabilidad de directores ejecutivos? Y justamente está muy asociada esta pregunta a una de las preguntas del público que ya estamos viendo, que justamente habla de cuál es el rol de estos sujetos responsables, ¿no? ¿Quiénes son y cuál será su rol? Entonces, te pido tu opinión al respecto. Muchas gracias, Cecilia, y buenos días a todos también. La verdad, en primer lugar, hay bastante temor y bastante inquietud, ¿cierto?, en todos los directorios, en las planas ejecutivas y en las empresas, porque con cada nueva reforma, y sobre todo una de esta envergadura, existe mucho miedo respecto de cómo se va a aplicar la ley, ¿cierto? Porque un aspecto es cuál es su extensión, y ahí vemos una especie de hipertrofia, ¿cierto? De que efectivamente era un tema que estaba quizás subregulado en Chile,
y ahora está un poco sobreregulado, pero principalmente hay el temor de cómo se va a aplicar, ¿cierto? Porque una cosa es efectivamente el tenor de la ley y otra es efectivamente cómo los tribunales la van a aplicar, ¿cierto? Entonces, acá lo primero que hay es un cambio de paradigma, como dijeron también Jorge y Juan Carlos, porque de cierta forma, la cultura que existía antes en Chile de compliance era una estructura muy formal, ¿cierto? Muy cosmética, como dijo por ahí Juan Carlos, es que yo tengo mi modelo, ¿cierto? Y con ese modelo, mientras lo tenga y contenga las menciones que están en la ley, de cierta forma puedo dormir tranquilo. Y acá la verdad es que ahora se exige del directorio y de la administración de las empresas un involucramiento, perdón, mucho más activo, mucho más directo y mucho más real, ¿cierto? O sea, ya no basta con que el modelo y los documentos que de cierta forma buscan fortalecer compliance sean buenos, sino que efectivamente estén implementados, que las distintas relaciones y los distintos canales, digamos, tanto de control, de supervisión y de denuncia, estén funcionando bien. Y por lo tanto existe ya una responsabilidad del directorio y de la administración de hacerse cargo muy en primera instancia y no solamente de hacer el check de compliance, ¿cierto? Y en segundo lugar, la incertidumbre también que trae el hecho de que no tengamos todavía jurisprudencia, ni sepamos muy bien cómo esto va a ser aplicado, yo creo que puede traer, a lo menos en una primera instancia o en un primer momento de transición, debiese traer algo de conservadurismo en las decisiones que toman las empresas, porque, por ejemplo, dos delitos que se agregan en la ley de sociedad anónima, ¿cierto? Son la entrega de información falsa y otro, la toma de acuerdos abusivos por parte del controlador que no vayan en beneficio de la sociedad. Y eso significa que ya no solamente la comisión de delitos, sino derechamente la toma de ciertos acuerdos que perfectamente pueden ser eventualmente lícitos desde un punto de vista de negocios, ahora van a tener este riesgo de persecución criminal, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos viendo que va a haber alguna reticencia y sobre todo mucha inquietud y las empresas, yo creo que al menos en un primer momento van a estar tomando decisiones en forma un poco más conservadora. Obviamente esto fortalece la posición de minoritario y eventualmente podría derivar en algún tipo de dejarlo en una posición que podría dar vuelta a la tortilla, es cierto que se cometan abusos por parte de minoritarios, pero estamos viendo que efectivamente mientras no exista un cierto track record y una cierta ya toma de temperatura de cómo los tribunales están abordando este tema, va a haber mucha inquietud y lógicamente ahí es de interés de los directores, sobre todo capacitarse muy bien y estar muy que tener muy presente en el fondo cuáles son los distintos aspectos de esta nueva ley. O sea que tenemos todavía un camino largo por recorrer, Sí. estamos un poco en el inicio, pero siempre es bueno ir moviéndose, ¿no? Para adelante, de alguna manera. Muchas gracias, Pedro. Bueno, tenemos bastantes preguntas del público, entonces si les parece, les pido a José, a Rafael, Juan Carlos, Jorge, si pueden un poco activar su cámara, voy a compartirles algunas preguntas del público que hemos ido viendo, creo que hay para todos. De repente, Rafael, empezando un poquito contigo, una de las preguntas del público es de alguna manera, se entiende que en España no solo el modelo de prevención ayuda a mitigar los riesgos. En Chile pareciera que solo el modelo de prevención es la manera de demostrar integridad o buen actuar. Y la pregunta viene de la persona, ¿hay otras maneras por las cuales la empresa pueda demostrar o mitigar los riesgos más que un modelo de prevención? O sea, el modelo de prevención es la única manera. ¿Qué hay de la cultura, de la alta gerencia? Cecilia, gracias por la pregunta y retomo el punto que mencionaba y en que me centré, el ser dignos de confianza, ¿no? Más allá del modelo de prevención, el generar una cultura de integridad en la organización, orientada a cumplir los compromisos, a cumplir la palabra empeñada, es la base fundamental. En la medida en que nosotros logremos implementar una cultura de integridad muy fuerte, en realidad el problema o la preocupación por la carga penal a la persona natural va a caer, porque de manera natural vamos a estar actuando correctamente, alejados del riesgo, ¿no? Esa es una primera reflexión a tu pregunta. Te agradezco mucho, Rafael, y muy importante sobre todo el interés y el involucramiento genuino de la alta gerencia, ¿no? En este tipo de modelos.
Jorge, también existe una pregunta acá interesante que habla de que, bueno, que la ley chilena ahora establece más de 200 delitos, ¿no? La española más o menos 30. La actualización de este modelo de prevención debe considerar todo este incremento de conductas. ¿Cómo se hace por delitos que de repente no aplican o cómo saber si aplican o no? Uy, no te escuchamos, Jorge. No sé si hay algún tema. No. A ver, ahora no. No. Hay algún tema con el audio. Mientras solucionas el problema, a ver ahora, Jorge. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, perfecto. Sí, muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no todo, como dicen los americanos, ¿no? El mismo traje no le sirve a todo el mundo. Eso es lo primero. La aproximación en general, en la lógica de riesgo, es una aproximación de procesos. Por lo tanto, no todas las empresas van a tener los mismos procesos críticos que generan riesgo que otras empresas. Por eso que nosotros en EY siempre proponemos hacer un análisis que tenga 3 o 4 fases mínimo. La primera fase es un diagnóstico, un inventario de los procesos críticos que generan riesgo, basado en lo que está en la regulación actual y futura. Luego de eso, de tener el inventario de los riesgos, el inventario de los controles críticos para mitigar estos riesgos, y luego de eso un plan director para implementar y garantizar que el modelo funciona operativamente. Eso genera las buenas prácticas, la mejora continua y permite avanzar entre las fases de un modelo gestionado o administrado a una fase de un modelo desarrollado. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, continúen las preguntas. Aquí de repente tengo una para Juan Carlos, ¿no? Que dice, ¿qué tan probable es que se afecte el desarrollo de ciertos negocios teniendo en cuenta el riesgo al cual se pueden ver expuestos los directores, ¿no? Votando en contra o abstenciones para el desarrollo de negocios. ¿En España hay alguna medición al respecto o cuál ha sido tu experiencia con respecto a esta situación? Bueno, más que en el desarrollo de negocio, yo creo que los negocios, si son legales, están dentro de la ley, no hay ningún problema. El tema igual está en las prácticas, en ocasiones comerciales, ¿no? Vamos a pensar todos en los gastos de hospitalidad, que ha sido donde más políticas han salido en los últimos años, al menos en España. Pues antes era muy común invitar a la gente al fútbol, a los toros, a cenar, diferentes cosas. Eso no es que ya esté prohibido, ni mucho menos, lógicamente hay que tener gastos de hospitalidad, pero ya está arreglado en las empresas, donde dice, oye, hay que tener antes una autorización, tiene que haber un límite, tiene que haber un objeto, tiene que haber una cosa clara de por qué estoy invitando a esta persona y que sea con sentido común. Eso es lo que ha cambiado un poco y por eso es importante que las empresas tengan esas guías y esa cultura, porque es lo que sirve también para guiar a los empleados y cuando tengan dudas que consulten, que les autoricen, etcétera, ¿vale? Y lo mismo para los directivos, pues que sepan dónde pueden guiarse y a qué prácticas atenerse. Un poco por ahí. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Y Pedro, ¿alguna pregunta va asociado en qué cambios van a haber, por ejemplo, en la forma en que las empresas toman decisiones y en esas relaciones que tienen con los distintos involucrados en el mercado, ¿no? Controladores, minoritarios, reguladores? ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que en primer lugar tienen que ver, y esto lo dijo Jorge también, digamos, pero tienen que ver cuáles en la industria que ellos operan y en los distintos procesos que tienen, en los flujos de pago, en cómo contratan servicios, en cómo prestan servicios, tienen que ver dónde están sus riesgos, ¿cierto? Porque efectivamente 200 nuevos delitos suena como que es algo imposible de abarcar, pero efectivamente los riesgos de cada empresa probablemente van a ser mucho más reducidos que eso. O sea, una empresa, por ejemplo, que no tiene una industria de manufactura fuerte, es muy probable que no tenga mucha posibilidad de cometer delitos medioambientales, por ejemplo. Entonces, lo primero es identificar efectivamente dónde están mis mayores focos de riesgo. Y lo segundo, yo creo que acá efectivamente se instaura una responsabilidad y una accountability mayor respecto de la administración, de que las decisiones que está tomando la empresa efectivamente pueden impactar a otros, y acá pueden ser, digamos, ciudadanos, pueden ser accionistas, pueden ser reguladores, etcétera. Entonces existe, va a haber una mayor supervisión y va a haber también una mayor necesidad de ser transparentes y de ser accountable, ¿cierto? Que significa que efectivamente las decisiones que se están tomando
puedan pasar el filtro, digamos, o la prueba de que el día de mañana alguna autoridad o algún tribunal analice esa decisión y vea efectivamente si es que fue tomada con consideración a los riesgos, en interés de la sociedad, digamos, con los cuidados necesarios, y ahí nosotros vemos que efectivamente las empresas que ya tienen una cultura de compliance, ¿cierto?, de transparencia, de accountability alta, la verdad es que esta ley no debiese cambiarles mucho, en el fondo, es solamente hacer una especie de revisión y actualización de modelo, pero las empresas que ya están haciendo este trabajo bien, la verdad es que la ley no les crea una carga nueva de tener que refundir todo, reformar todo, sino las empresas que ya hacen esto, y cierto, y como diría Rafael, son dignos de confianza, la verdad es que ya van por un buen camino. Por lo tanto, la toma de decisiones yo creo que debiese ser revisada, debiese ser eventualmente actualizada, pero sobre todo debiese mantenerse de forma responsable y con la supervisión adecuada. Muchas gracias, Pedro. Y José, para terminar un poco esta ronda de preguntas, hay una pregunta también interesante de cuáles son las potenciales consecuencias de no contar con un modelo de prevención, ¿no? O sea, fuera de los temas más legales, de repente en temas de reputación. No sé qué tienes que comentar ahí. E muitas graças pela pergunta, Cecília. Creio que, em geral, o propósito de modelo de prevenção é justamente estabelecer mecanismo de controle para que a empresa pueda antecipar e detectar certo risco, não? Então, citando tu exemplo, modelo de prevenção permite a uma empresa, por exemplo, identificar uma situação de potencial conflito de interesse. Conflito de interesse com um provedor, pode também modelo de detectar pagos potencialmente em descumprimento com provedores, entre outros. Então, ter programa de prevenção é estabelecer controle de como estes riscos podem afetar a reputação de tua organização, seus empregados. Por exemplo, quando uma empresa contrata provedor de serviços sem entender quem são seus sócios e seus antecedentes, pode estar involucrando-se em problema de reputação. Se esse provedor, por exemplo, ha tenido problemas penais, problemas de solvência ou historial de incumprimento. Então, creio que este tipo de involucramento acarreta problema para a empresa, não? Problema que poderia ser evitado com sistema de detecção. Perfecto, José. Y para cerrar un poco este panel tan interesante y pasar a las reflexiones finales, la última pregunta, Rafael, que justo está asociada un poco al tema de cultura, creería. La pregunta es, ¿un modelo de prevención puede agregar valor o son solo gastos? ¿No? Cecilia, fíjate, las funciones de los directores y los ejecutivos en la organización es generar valor, ¿no? Ese es el primer gran lineamiento o idea. Uno de los temas que se habla mucho y que se percibe mucho y se ve en el día a día es que se considera a los temas de integridad corporativa, el compliance, como un gasto, como algo, un sobrecosto a la operación. Y acá quiero traerte una reflexión del mismo profesor Jensen, que señala que, por el contrario, tenemos que ver a la integridad corporativa como un factor de producción, un factor de generación de valor, ¿no? Algo necesario, no lo único, pero necesario para generar valor de manera sostenida en el tiempo. Necesitamos gente, necesitamos estrategia, necesitamos capacidad financiera, necesitamos, entre otros aspectos, integridad corporativa. Si todo está implementado adecuadamente en una organización, va a funcionar bien. Pero si comenzamos a perder algo, o perdemos talento, perdemos capacidad financiera, no tenemos estrategia clara, la funcionalidad se va a afectar y en consecuencia los resultados esperados de esa organización también. Entonces traigo el ejemplo acá de José. Habló de una compañía involucrada en el contexto del Lavallato. Hubo destrucción de valor, pero de la destrucción de valor justamente se dio porque sacrificaron ese factor de generación de valor, la integridad corporativa. Paradójicamente, con la finalidad, con el objetivo de generar ingresos en el corto plazo, sacrificaron la capacidad de generar valor en el largo plazo. Entonces, estamos acá, Cecilia, ante una oportunidad importante para las organizaciones en Chile, porque este es un nuevo contexto.
se va a tener que hacer algo. Se van a tener que destinar recursos. Y el punto es, ¿destinamos recursos simplemente para tener el check o realmente para establecer un programa fuerte, ¿no? Fortalecer la integridad corporativa, hacernos dignos de confianza? De manera natural, el ser humano busca relacionarse con personas dignas de confianza, y en el mundo corporativo sucede lo mismo. En la medida en que podamos demostrar ser dignos de confianza, ausencia de engaño, ausencia de ocultamiento, hacernos responsables, no afectar el derecho de terceros que hemos venido mencionando, creo que la compañía va a estar en condiciones de generar valor. Y esta es la oportunidad que tiene que aprovechar en este momento el contexto en la comunidad de negocios en Chile. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias a todos, Pedro, Rafael, Juan Carlos, José y Jorge, por estos interesantes comentarios y las respuestas al público. Ahora, para cerrar, le voy a dar el pase a Jorge y a Juan Carlos para las reflexiones finales. Si podemos poner, por favor, de nuevo la presentación con el último slide. Adelante, Jorge y Juan Carlos. Muchas gracias, Cecilia. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la verdad que justamente hoy día el modelo de prevención de delito hemos visto no solamente mejora las actividades de la empresa y las dotas de una organización y criterio de actuación, sino que también tiene varias cosas que generan algún tipo de ventaja comparativa que estamos viendo. Pero quizás la más importante es que mejora la integridad, porque la integridad, como decía Rafael, es cuando se apaga, es lo que pasa cuando se apaga la luz. Esa es la integridad en una empresa. Cuando se apaga la luz, ahí sabemos qué tan íntegra es el comportamiento de la gente, etc. Cuando uno establece un modelo de prevención, un modelo de compliance en condiciones, lo que normalmente estandariza ciertos comportamientos éticos que, de no existir el modelo, cada persona tendría uno, ¿sí? Entonces, la verdad sea dicha, y a título de reflexión final, y ahora prometo pasarle el testigo y el estrado a Juan Carlos, la verdad que como cinco cosas clave que nosotros en EY creemos que es relevante a propósito de esta nueva regulación. Y 5 cosas, porque 5 cosas, más de 5 uno nunca recuerda. 5 cosas clave. Pero la verdad es que no hay una bala de plata y tampoco una fórmula perfecta, pero en general por la experiencia uno pudiera recomendar. Lo primero es anticiparse, contar con un plan. Un gran maestro alguna vez me dijo que no tener un plan, cuando uno tiene un plan, el plan de uno es fracasar. Siempre hay que tener un plan y anticiparse. Y este plan es precisamente adecuar o actualizar nuestro modelo de prevención. Lo segundo, supervisar y cuestionar activamente todos los aspectos del modelo. Estos incidentes, como ustedes comprenderán, a veces generan incertidumbre, duda sobre la eficacia del directorio en la supervisión y gobernanza. Por lo tanto, cuestionar, desafiar es muy importante. 3, utilizar el valor de nuestros propios datos. La verdad que ustedes no lo creerán, pero es increíble lo que uno pudiera hacer con el análisis masivo de los propios datos de una empresa. Esto permite reducir la capacidad aumentar la capacidad de identificación de conductas inusuales en un 58%. El cuarto aspecto clave es conocer con quién se hace negocio, con quién se trabaja. Hoy día, como ustedes pudieron ver, conocer a nuestros socios, a nuestra gente es clave, ¿sí? Su reputación, su capacidad económica, su situación, sus relaciones, etc. 5, ya lo dijo por ahí Pedro, pero esto es bien importante más que nunca ahora. Muchos directorios, muchos gobiernos corporativos ya lo tienen interiorizado, pero nunca está de más decirlo. Ante decisiones complejas, cuando hablamos de decisiones complejas, estamos hablando de contratos, condonaciones, reconocimientos de deuda, cuentas por cobrar a más de 3 años, etc. Es clave poder analizar, identificar si esta operación es en el interés social, que no hay un conflicto de interés o una persona que tome decisiones que tenga un interés personal involucrado. Y en esta lógica también, ojalá contar con la mejor información disponible y suficiente.
por la opinión previa de expertos, aunque sepamos bien lo que necesitamos, la opinión previa de expertos, armar un comité especial para tratar el tema, etc. En el fondo, aplicar lo que es la regla del juicio de negocio. Esto de mi parte, y por favor, deseo la palabra a Juan Carlos. Adelante. Gracias, Jorge. Yo por terminar y por decir algunas cosas que hemos dicho, yo creo que todo esto el objetivo que tiene es proteger la reputación de la empresa, que es el principal activo que tiene una empresa y el único que no se puede cambiar. O sea, puede cambiar los negocios, puede cambiar, hay mucha incertidumbre, pero la reputación es lo que me permite seguir operando en mi mercado, con mis clientes y con mis stakeholders. Es un must, ¿vale? Es proteger esa reputación y estos modelos tienen que servir para protegerla y para utilizarla como una ventaja competitiva. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Bueno, para cumplir con el tiempo, nos hemos pasado un minuto. Les pedimos disculpas por eso, agradecerles a todos por haber estado con nosotros en esta hora. Esperamos sinceramente que este webinar haya contribuido con información que les aporte valor. Recordemos que las empresas no parten de cero para implementar los modelos de prevención. Enfrentemos el desafío y aprendamos a gestionar los riesgos de cumplimiento y así, como se ha venido comentando a lo largo de esta hora, ver el valor agregado y los beneficios que se generan, ¿no? Estaremos compartiendo esa presentación con ustedes. Ahí contarán también con nuestros correos y nuestros contactos para cualquier consulta que tengan y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, Pedro, Rafael, Juan Carlos, José y Jorge. Muchas gracias a todos los participantes. Que estén muy bien.